Iniciamos el tema definiendo lo que es motricidad. Hablar de motricidad no necesariamente implica hablar de movimiento. Hablar de motricidad pues significa hablar de actividad muscular. Ya hay actividad muscular que genera movimiento, hay actividad muscular que no genera movimiento. Por ejemplo, cuando nosotros contraemos nuestros músculos sin que haya una presión o una resistencia en contra, pues lo que estamos nosotros evaluando ahí, la consistencia del músculo será el tono, ¿sí? Estrictamente el tono. Y ahí no estamos haciendo nosotros ningún movimiento. Ustedes pueden flexionar su codo, contraer su bíceps, pero su bíceps no tiene ninguna resistencia, simplemente al estar contraído está aumentando su tono. A esto le llamamos nosotros motricidad estática, es decir, existe actividad muscular, pero no hay movimiento. Está representado exclusivamente por el tono muscular y el tono muscular depende básicamente del cerebelo, aunque como veremos posteriormente se regula a través de lo que va a ser la vía extrapiramidal. Además de la motricidad estática tenemos la motricidad cinética. Ustedes saben que sinestesis significa movimiento. Entonces al hablar de motricidad cinética estamos hablando de movimiento en sí en esta ocasión. Hay dos tipos de motricidad cinética, la voluntaria y la involuntaria. La motricidad cinética voluntaria se refiere a aquellos movimientos que realizamos nosotros de forma deliberada, que realizamos nosotros intencionalmente y que la representamos en nuestra mente antes de hacerla. Esta acción, esta capacidad que tenemos nosotros para realizar movimientos voluntarios nos los da básicamente la vía piramidal que nace en la corteza motora, en lo que conocemos como las neuronas motoras superiores, que están enclavadas básicamente, como veremos a continuación, en la región prerolándica. Por otro lado, tenemos la motricidad cinética involuntaria, que es aquella en donde hay movimiento, pero los movimientos no dependen de nuestro arbitrio, es decir, son inconscientes. Y dentro de esta motricidad cinética involuntaria encontramos dos tipos. La asociada, que es una motricidad, pues pudiéramos decir inconsciente, automática, y de esta motricidad involuntaria asociada se encargan la vía piramidal y el cerebelo. Y por otro lado, tenemos la motricidad cinética refleja, la cual pues nos ha ocupado todo una ponencia, todo un video especialmente para explicarlo. Y en él explicamos que la motricidad refleja depende exclusivamente de la neurona motora inferior. Entonces, esta es la clasificación inicial que tenemos de motricidad. Si nosotros viésemos por fuera, o mejor dicho, en una vista lateral, tuviéramos nosotros la oportunidad de apreciar el hemisferio, en este caso el hemisferio izquierdo de nuestro encéfalo, bueno, aquí tenemos pintado de diferentes colores los diferentes lóbulos. De azul tenemos pintado lo que es el lóbulo frontal, tenemos en color verde el parietal, tenemos en color lila el temporal y en color amarillo el lóbulo occipital. Estos lóbulos pues reciben el nombre del hueso, específicamente del hueso que los cubre. La región que tenemos nosotros en donde se encuentra la facultad motora la vamos a encontrar principalmente en la región prerolándica. Esto que estoy aquí remarcando es lo que conocemos como surco central o surco, antes llamada también cisura de Rolando. Ya los epónimos, aunque son muy útiles, a mí me siguen pareciendo muy útiles,
se considera que deben de quedar obsoletos, pero bueno, en fin, cada maestro tiene su librito. Esta es la región prerolándica donde encontramos nosotros lo que es el área motora. Aquí la sustancia gris de esta corteza está compuesta principalmente por células que tienen axones eferentes que llevan respuestas y que, repito, se les llama neuronas motoras superiores. A partir de estas neuronas motoras superiores nacen vías que van descendiendo, son axones descendentes que van a formar la cápsula interna y posteriormente van a decusarse en su mayoría a nivel de las pirámides del bulbo, por lo cual se le llama vía piramidal, y posteriormente va a ir haciendo sinapsis con las neuronas motoras inferiores que se encuentran en las astas anteriores de los 31 diferentes segmentos de la médula espinal. No sin antes hacer sinapsis a nivel de tallo con los núcleos de los pares craneales motores, en donde encontraremos las neuronas motoras inferiores craneales. Daremos la explicación más detalladamente cuando hablemos de el tema de neurona motora inferior dentro de esta misma ponencia. Entonces, esta región que está aquí coloreada o delimitada en rojo sería la región a la que corresponde la corteza cerebral motora. Los trastornos neurológicos de la motricidad, es decir, las alteraciones que podemos encontrar nosotros en la motricidad, pueden deberse principalmente a lesiones en las siguientes vías, es decir, los protagonistas principales de lo que son o lo que es la motricidad son: en primer lugar tenemos la vía piramidal, neurona motora superior por las iniciales que ven ustedes ahí. La vía piramidal es la que nos da la fuerza y los movimientos voluntarios. Recuerden que la fuerza no es nada más la consistencia del músculo, sino la potencia del músculo contra una resistencia. Esa fuerza nos la da a nosotros la vía piramidal y al mismo tiempo nos da la ejecución de movimientos voluntarios. Tenemos la vía extrapiramidal, que es uno de los grandes misterios todavía de la neurofisiología, pero que en general se sabe que sus principales funciones giran alrededor de dar los ajustes del tono muscular, que nos permite a nosotros guardar diferentes posturas dentro de los ángulos normales de movimiento de nuestras articulaciones, y nos da también los movimientos automáticos, los movimientos aprendidos, como es la marcha, como es tocar algún instrumento, como es el manejar un coche estándar. Al principio, cuando estamos aprendiendo a realizar alguno de estos procedimientos, alguna de estas funciones, pues la vía piramidal es la que se encarga de ello, ¿no? Es la que pues nos da los movimientos voluntarios, incluso cuando aprendemos a caminar. Pero posteriormente, ya que lo hacemos de una forma automática, o si tocamos la guitarra, aprendemos y luego lo hacemos de una forma automática, o como dije también, manejamos un coche estándar, lo hacemos de una manera prácticamente automática también, pues ya la vía extrapiramidal es la que se encarga de darnos estos movimientos aprendidos. El cerebelo, que pues es motivo de una ponencia de otro video que ya realizamos, que pueden ustedes encontrar en este canal. El cerebelo también participa de una manera muy importante con sus eferencias que salen de los núcleos profundos del mismo y viajan hacia los núcleos de los pares craneales motores y de ahí a las neuronas motoras inferiores de la médula espinal. El cerebelo en sus eferencias nos da el tono muscular, participa en lo que es el equilibrio, en lo que es la sinergia, la metría y la coordinación de movimientos principalmente, y participa también pues en algunas otras funciones importantes.
Finalmente tenemos la neurona motora inferior. La neurona motora inferior es la vía ejecutora. La neurona motora inferior es la que recibe información de las otras tres vías que acabamos de mencionar. Esta neurona motora inferior la encontramos nosotros en los núcleos de los pares craneales que tienen función motora, como son el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el noveno, el décimo, el onceavo y el doceavo en sus diferentes localizaciones a nivel de encéfalo. Y también tenemos neuronas motoras inferiores en las astas anteriores de cada uno de los 31 segmentos de la médula espinal. Entonces, cuando por alguna eventualidad, que puede ser un traumatismo craneoencefálico, puede ser una intoxicación, puede ser una infección o puede ser un evento vascular cerebral o un tumor, tenemos nosotros daño de cualquiera de estas cuatro vías, tendremos nosotros alteraciones importantes de la motricidad.